Muy buenas, soy Enrique Alonso y en este vídeo te voy a enseñar cómo resolver el problema 20 de LeetCode, valid paréntesis. En este ejercicio nos van a dar un string S y cada carácter va a ser uno de los 6 siguientes. Un paréntesis abierto o un paréntesis cerrando, una llave abriendo o una llave cerrando, o un corchete abriendo o un corchete cerrando. Y lo que tenemos que hacer es decir si ese string que nos han pasado es válido o no. Y para saber si es válido o no, tenemos las siguientes 3 restricciones. Un paréntesis, o bueno, voy a llamar paréntesis a cualquiera de los 3 tipos, corchete, llave o paréntesis. Un paréntesis abierto tiene que tener su correspondiente que lo cierre también. Es decir, pues que una paréntesis tiene que tener el paréntesis cerrando, una llave que abre tiene que tener su llave cerrando, etc. La segunda condición dice que las llaves se tienen que cerrar en un orden correcto, es decir, si primero se abre una paréntesis y luego un corchete, lo primero que se va a tener que cerrar ahora va a ser el corchete y luego el paréntesis. No vale que este paréntesis se cierre y dejar el corchete en medio. Primero se tendría que cerrar el corchete y luego ya cerrar la paréntesis. Y por último tendríamos la última condición, que sería que cada paréntesis que cierra tiene que tener su correspondiente que le abre. Y teniendo estas 3 condiciones en cuenta, pues he puesto 6 ejemplos, 3 correctos y 3 no válidos. Y voy a explicar pues cómo sería. Simplemente el primero podemos ver cómo se abre un paréntesis y luego se cierra el paréntesis y se acaba el string. Así que es un string válido. En el segundo ejemplo podemos ver cómo primero se cierra un paréntesis y luego se abre un paréntesis. Lo que pasa es que el primer paréntesis no tiene a ninguno que lo abra y el segundo no tiene ninguno que lo cierre. Por ello, no es válido. Pasamos al tercero y podemos ver cómo primero se abre un paréntesis, luego un corchete y luego se cierra un corchete, es decir, se cierra el corchete en el buen orden, primero este, y una vez ya se ha cerrado este, y esto ya pues lo podemos contar como que está bien, pues ya se cerraría el paréntesis de inicio. Por eso ese string es correcto. Pasaríamos al cuarto ejemplo y veríamos cómo se abre una paréntesis, luego un corchete y en este caso se intenta cerrar primero el paréntesis, pero hemos dejado aquí a un corchete abierto que tendría que haberse cerrado antes. Por eso está mal este string. Pasaríamos al quinto ejemplo y tendríamos una paréntesis que abre, un corchete que abre y que se cierra, muy bien, luego una llave que se abre y otra llave que lo cierra, muy bien, y luego por último la paréntesis que cierra a la inicial. Perfecto, por eso es un string válido. Y lo que pasa en el último ejemplo es que se abre la paréntesis, se abre y se cierra un corchete, que hasta ahí está bien, solo que luego aparece una llave cerrando, pero a la izquierda no hay ninguna llave abriendo. Y por eso en este punto el string se vería que ya no es válido. La lógica que sigue el algoritmo es muy sencilla. Simplemente podemos ver lo que vamos recorriendo el string y vamos viendo lo siguiente. Es decir, hemos abierto un paréntesis, así que muy bien, continúo para adelante. Abrimos un corchete, perfecto, así que vamos para adelante. Ahora parece que cierro un corchete. Entonces, como aquí estoy cerrando un corchete, tengo que mirar el valor anterior y decir, vale, como se estaba abriendo un corchete, entonces es correcto. Y podemos decir que estos dos se cancelan. Entonces podríamos hacer como que los eliminamos, digamos, y seguiríamos con el siguiente carácter que tenemos. Se abre una llave, así que perfecto, se abre. Y vamos al siguiente y vemos que se cierra una llave. Miramos el valor anterior y vemos que se había abierto una llave. Así que también podemos hacer como que se cancelen y decir que eso también es válido. Y por último llegaríamos al último valor y veríamos que es un paréntesis que cierra. Miraríamos el último valor que hay y como hemos eliminado todos los del centro, el anterior sería el paréntesis inicial. Entonces esto también sería el paréntesis que cierra, tiene su paréntesis que abre y también se podrían cancelar y decir que eso está correcto. Entonces nos quedaría un string vacío y al final solo tendríamos que devolver true si el string ha quedado vacío. En caso de que estemos en un punto, digamos que tenemos aquí un paréntesis que abre y luego un corchete que cierra, en caso de llegar a este corchete y ver que el anterior es un paréntesis que abre y que no concuerda, en cualquier punto que no se cumpla alguna de estas 3 condiciones, simplemente tendríamos que devolver false. Aunque el algoritmo siga esta lógica, nosotros no vamos a ir eliminando los caracteres del string. Lo que vamos a ir haciendo es utilizar una pila para ir guardando todos los caracteres que se van abriendo y cuando vayan apareciendo los que cierran, pues vamos a ir cancelando los que están en la pila abiertos correspondientes.
Es decir, vamos a empezar a recorrer el string por el primer carácter. Entonces vamos a ver que es un paréntesis que abre y vamos a ir a nuestra pila y vamos a poner que es un paréntesis que se abre. Vamos a pasar al siguiente carácter y vamos a ver que es un corchete que se abre. Así que vamos a nuestra pila y añadimos que hay un corchete que se abre. Luego pasamos a un corchete que cierra y lo que tenemos que hacer es, vale, voy a ir al elemento que está más arriba de mi pila y voy a ver si es el que me abre a mí. Es decir, yo voy a cerrar uno, pues quiero ver si el que está arriba de la pila es el correspondiente y vemos que sí, que es el corchete que abre. Por ello, lo que podemos hacer va a ser eliminar nuestro corchete que se abre de la pila y pasar al siguiente elemento. De esta manera habríamos hecho como que hemos eliminado estos dos caracteres, quedándose solo el primer paréntesis en la pila y pasando ya a la llave que abre, es decir, al siguiente carácter del corchete que cierra. Por eso en este punto vamos a ver que aparece una llave que abre, así que lo vamos a añadir a nuestra lista. Pasamos al siguiente valor y ahora vemos cómo el siguiente carácter es una llave que cierra, así que voy a la parte de arriba de mi lista y veo que sí que está la llave que abre, así que lo que sí que voy a hacer va a ser eliminar la llave que abre que tengo en mi pila y pasar al siguiente carácter, haciendo como que ya he eliminado estos dos caracteres de aquí. Por último aparece una paréntesis que cierra, entonces voy a mi pila y veo a ver si el último valor que hay, es decir, la parte más arriba de mi pila, es un paréntesis que abre. Y en este caso sí que es así. Por ello, eliminaríamos de nuestra pila nuestro paréntesis que abre y pasaríamos al siguiente valor. En este caso ya hemos llegado al final, así que simplemente tendríamos que mirar nuestra pila. En caso de que la pila esté vacía, de que no haya ningún carácter dentro, devolveríamos true. Y en caso de que haya algún elemento, o como ya hemos dicho, en caso de que en algún paso de estos, si aquí hubiese una llave y cuando voy a la pila en la parte arriba del todo no encuentro una llave, en este caso, o en el que quede algún elemento en nuestra pila al acabar, tendríamos que devolver false. La complejidad temporal de este algoritmo sería de n y la espacial también sería de n, ya que estamos utilizando una pila que en el peor de los casos puede llegar a la longitud del string. Pasando al código, lo primero que vamos a hacer va a ser generar un hashmap que va a tener como claves los caracteres para cerrar, es decir, el paréntesis, la llave y el corchete de cerrar, y como valor su correspondiente, el paréntesis, la llave y el corchete de apertura. Una vez tenemos esto, ya podemos empezar a crear nuestra stack, nuestra pila vacía, y vamos a recorrer nuestro string que nos acaban de pasar carácter a carácter. Lo primero que tenemos que hacer para cada carácter es mirar si está en nuestro hashmap, es decir, a ver si el carácter actual se utiliza para cerrar un carácter que ya hemos abierto anteriormente. Entonces, si ese es el caso, tendríamos que mirar que haya algún valor en el stack, algún carácter, y luego en caso de que haya, tendríamos que mirar si el último carácter que hemos metido, es decir, el que está encima de la pila, tendríamos que mirar si es el correspondiente del carácter actual. Y en caso de que esto sea así, pues podríamos eliminar el último valor de la lista de nuestra pila y continuar adelante. Pero en caso contrario, en caso de que alguna de estas dos no se cumpla, tendríamos que devolver falso. ¿Por qué? Puede ser que no haya ningún elemento, es decir, ningún carácter al que cerrar y por eso tendríamos que devolver falso, o que no fuesen del mismo tipo, que haya un paréntesis de apertura, pero una llave o un corchete de cierre. Y el otro caso sería que fuese un carácter de apertura. En ese caso simplemente tendríamos que añadirlo a nuestra lista y continuar. Y una vez hemos recorrido todo el string, en caso de que no se haya devuelto este false, pues lo único que tendríamos que devolver sería true en caso de que la pila acabe vacía y false en caso contrario. Y eso lo podemos hacer de esta manera, diciendo que si no hay nada en la lista, devolvemos true. También hay una manera de escribir esto de una manera distinta. Lo que podemos hacer es mirar si hay algo en la lista y mirar si el último elemento de la lista es igual al correspondiente y en ese caso eliminarlo, o directamente podemos escribir esto, que básicamente nos dice que si no hay nada en la lista o si no son iguales, es decir, si el elemento que acabo de quitar, el último de la pila, no es igual al correspondiente, entonces devolvemos false. Aquí utilizamos esto directamente y no tenemos que acceder primero al elemento, comprobar que es igual o no y luego eliminarlo, sino que directamente se elimina y el punto pop lo que hace es devolver ese elemento que hemos eliminado. Una vez tenemos esto, ahora sí que sí, podemos ejecutar y veríamos cómo el algoritmo es correcto y eficiente.
Espero que te haya servido mucho el vídeo y suscríbete para seguir aprendiendo conmigo. Nos vemos en la próxima.